Acompáñeme al libro de Malaquías. ¿Les emociona iniciar un nuevo libro o solo a mí me emociona? Este es el libro de Malaquías. Les confieso que no fue fácil escoger el libro. Yo sé que estamos siguiendo una serie de predicación sobre los libros del exilio, pero no fue fácil decidir si era Malaquías o era Esdras. Ya estudiamos el libro de Esdras, pero estudiamos hasta la mitad de Esdras, no estudiamos todo el libro de Esdras. La mitad del libro que estudiamos era la mitad de la historia del protagonista, que era Zorobabel, no era de Esdras. Y Zorobabel junto con Jesúa, y se mencionó también el profeta Ageo y el profeta Zacarías, que estaban dentro de la historia. Pero entre la historia de Zorobabel y la historia de Esdras, hay muchos años de por medio, casi tal vez 100 años de por medio. Esdras, con toda probabilidad, nunca conoció a Zorobabel, ni a Jesúa, ni a Ageo, ni a Zacarías, con toda seguridad. No fue fácil escoger el libro, no fue fácil escoger si era Malaquías o Esdras, porque Malaquías no está fechado. Esdras sí está fechado, Ageo sí está fechado, Zacarías está fechado, Nehemías está fechado y Esther también está fechado. Muchos teólogos, especialmente históricos, teólogos de la historia, han puesto a Malaquías como el último libro de la Biblia, porque según ellos tiene el último mensaje y por eso se encuentra en el último libro del Antiguo Testamento. Después de Malaquías viene el Nuevo Testamento con el libro de Mateo. Pero no es tanto decidir sobre si Malaquías nació primero que Esdras o que Nehemías, sino si su profecía fue dada antes que el ministerio de Esdras o el ministerio de Nehemías. No, también lo más probable es que tanto Nehemías y Esdras con Malaquías se conocieron, pero eso está fuera de discusión. Ahora el punto es determinar en qué momento se dio el mensaje de Malaquías. Créanme que no fue una tarea fácil, tuve que estudiar día y noche, día y noche, día y noche, para llegar a una conclusión, por lo menos una conclusión lo suficientemente categórica como para pararme aquí y decirles, así dice la palabra de Dios. Así que coincidiré con muchos teólogos, con otros teólogos también estudiosos, que la profecía de Malaquías fue dada antes del ministerio de Esdras y por lo tanto antes del ministerio de Nehemías, que vino después que el ministerio de Esdras. Tampoco, como les comenté, tampoco crean que fueron décadas después. La predicación de Malaquías fue tal vez días, semanas o meses antes, y muchos meses antes del ministerio de Esdras. Y van a ver qué bonito cómo se relaciona el ministerio de Esdras con el ministerio de Malaquías y el de Nehemías. Pero como lo estudiamos cada domingo, vamos a tener que ser un poco pacientes y con mucha buena memoria para recordar domingo a domingo cómo se entretejen todas las historias. Empecemos, hermanos, versículo 1 de este libro de Malaquías. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Ahí vamos a parar un momento. La profecía fue dada por el profeta Malaquías aproximadamente 100 años después que Israel regresara de su cautiverio de Babilonia y de Persia. Estudiamos el inicio de Esdras, la historia de cómo Israel vuelve de Persia, del cautiverio, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y allí profetizaron también Ageo y Zacarías. Posteriormente vimos que los israelitas, después de ver a los israelitas en Canaán, cuando habían regresado y construido el templo,
Vimos también, echamos un vistazo a Persia, a Susa, y ahí estudiamos el libro de Esther. Y ahí también mencionamos a los israelitas. Y en el libro de Esther mencionaban los israelitas que estaban en las provincias. ¿Cuáles provincias? Principalmente la provincia de Judea, donde estaba Jerusalén y donde estaba el templo. Entonces, al final de cuentas, era de todo Israel. Bueno, Malaquías también está predicando, está profetizando, predicando también. Y contra quienes predica es contra los israelitas, principalmente, como veremos de ahora en adelante, son los israelitas que se quedaron en Canaán, pero los que regresaron de Persia a Canaán. Su libro es fácil de identificar. Dice, es Dios quien da la palabra, contra Israel se da la palabra, y es por medio de Malaquías. En otras palabras, Dios es el emisor, Israel el receptor y Malaquías es el canal. Malaquías significa mi mensajero. Por eso algunos han dudado que Malaquías sea una persona real. Algunos han comentado, un bajo número de teólogos ha comentado que Malaquías simplemente era una forma de referirse a cualquier profeta. Algún profeta por ahí predicó esto. Pero Malaquías, el nombre de Malaquías es un nombre propio, no tenemos por qué considerarlo como cualquier profeta. Y vean la forma en la que se posiciona Malaquías para dar su profecía. Desde el inicio dice, esta profecía es contra Israel. De inicio, de cajón. No está dando lugar a dudas sobre lo que va a decir. Esta profecía no es principalmente palabras de consuelo, ni es principalmente palabras de ánimo, son palabras de reprensión. Estas son las disputaciones de Dios contra su pueblo. El mensaje de Malaquías, todo el mensaje de Malaquías se puede resumir o se puede sintetizar en 6 disputaciones. Y así se van a llamar los mensajes. Son las 6 disputaciones de Malaquías y su conclusión. Hoy vamos a estudiar la primera disputación, la primera reprensión. Versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová. Pausa. Colóquense en los oídos de los israelitas. Se acerca un profeta, después de haberse levantado Ageo y Zacarías y darles palabras de ánimo. Las palabras de Ageo y de Zacarías fueron de mucho ánimo, mucho ánimo. Y de repente se levanta otro profeta y se acerca y les dice, aquí viene la reprensión de Dios. Y lo primero que dice en la reprensión es, yo os he amado. ¿Qué reprensión puede iniciar así, sino la de alguien que ha sido lastimado por alguien que ama? Él dice, yo os he amado. Mi reprensión es, yo os he amado. Casi se puede escuchar la voz quebrada del profeta con lágrimas en los ojos, pero con los puños cerrados, porque aunque está triste, también está enojado. Porque el regaño de Dios es porque Él los ama. Sigue diciendo el profeta, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Dios les dice a través del profeta, yo los he amado. Y ustedes se atrevieron a decir, ¿en qué nos has amado? Dios les ha dicho que los ama, pero ellos han dudado de su amor. Es un total descaro por parte de su pueblo que a pesar de todos estos años de cuidado y de corrección, ellos se atrevan a cuestionar a Dios si realmente los ama. Y debemos tener cuidado con este sentimiento, porque los ateos no nacen, los ateos se hacen. Nadie llega a cierta edad y dice, ¿será que Dios no existe? Como si siempre lo hubieran sabido que no existe. Nunca ha pasado eso ni pasará eso. Todos los seres humanos asumen en ser creados, porque cada uno de nosotros aparecimos en este mundo con conciencia, aparecimos con voluntad, aparecimos con conciencia y con el conocimiento de que no fuimos nosotros los que nos creamos, ni que creamos a los demás y que tampoco tenemos la capacidad de hacerlo. Al contrario, cuando uno llega a cierta edad a cuestionar, no lo hace como si no existiera. A cierta edad se llega a cuestionar si realmente existe. Pero nunca esta reflexión inicia del deseo de dar una razón intelectual o conceptual
sobre el asunto de su existencia. Todas las reflexiones son morales, ver la maldad y entonces preguntarse si Dios existe. Y más común aún, más que ver la maldad alrededor, tiene que ver con la maldad hacia mí. Nadie cuestiona a Dios hasta que el mal le acontece a sí mismo. Y uno dice, ¿por qué a mí? Y hasta que me pasa a mí, digo yo, ¿será que Dios existe? Es cuando algo me pasa, es que cuando dudo de Él. Dudar de su amor y de su bondad nos hace dudar de Él. Por lo cual el camino a la incredulidad no es la razón, sino un corazón roto y un alma desahuciada. Ha sido un hombre que ha dudado del amor de Dios. ¿Qué le responde Dios a Israel? Seguimos en la lectura, versículo 2. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Hasta ahí. Esta es la respuesta de Dios. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Dios había mandado a Babilonia para destruirlos y posteriormente los había mantenido en Persia para mantenerlos en esclavitud. Pero a todos quienes obedecieron a las palabras de Dios no les pasó mayor mal. Esto suena catastrófico y realmente fue. Babilonia llegó a Israel y llegó a Jerusalén y destruyó todo y no dejó piedra sobre piedra. Pero las personas que atendieron el mensaje de Dios no sufrieron este tipo de calamidades. Por ejemplo, el profeta Jeremías. El profeta Jeremías no fue tocado. Él tenía el mensaje expreso de que Israel debía levantar sus manos y rendirse. Y nadie le hizo caso. Y entonces cuando vino Babilonia, él levantó sus manos y se rindió. ¿Y qué hizo Babilonia? Lo tomó y se lo llevó. No le hizo mayor mal. Cualquier persona que hubiera escuchado el mensaje de Dios, Dios hubiera tenido cuidado de ellos. Todas las personas que lucharon y se quedaron peleando fueron masacradas. Malaquías está profetizando ya sea en el tiempo de bienestar de Mardoqueo, se recuerdan que terminamos con un tiempo de bienestar de Mardoqueo, o poco posterior a este tiempo de bienestar. Sin embargo, en ese momento, en el momento que está pasando Israel, sin embargo, en todo ese momento Israel siempre está pasando por un buen momento económico y social. ¿Por qué entonces están cuestionando el amor de Dios? Porque el hombre siempre se queja, no siempre encuentra un motivo para cuestionar el amor de Dios, pero Dios no recurre a las bendiciones que reparte sobre ellos para probar su amor. Dios no le dice, ¿en qué? Ustedes dicen, ¿en qué os he amado? Y Dios no le responde, miren las bendiciones que han recibido. Eso no hace Dios. ¿Qué hace Dios? Les dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Esa respuesta le da Dios. Imaginen al profeta. Dios les dice, yo os he amado. Y ustedes han dicho, ¿en qué nos has amado? Y Dios les dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? ¿Qué tiene que ver que Esaú sea hermano de Jacob? El pueblo a quien Dios escribe se llama Israel. Y tiene este nombre porque uno de sus patriarcas se llama Israel. El primer patriarca, el abuelo, se llamaba Abraham. El hijo se llamaba Isaac y el nieto se llamaba Jacob. A este último, a este Jacob, Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Entonces, tanto Jacob como Israel es la misma persona. Este Jacob o este Israel tuvo un hermano gemelo. Y su madre, Rebeca, Dios le dijo que tenía gemelos en su vientre. Acompáñame a Génesis 25-23.
Y le respondió Jehová. Dios le dice a Rebeca, la madre de estos dos, cuando estaba embarazada: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esta es la historia de Jacob y de Esaú. O utilizando los otros nombres que también se usa, esta es la historia de Israel y de Edom. Esta es la historia tanto de las personas, de los gemelos, como la historia de las naciones que procedieron de ellos. Y desde el vientre inició la lucha, desde el vientre de los patriarcas. El Génesis nos narra que la madre de ellas, Rebeca, sentía que se peleaban mucho en su vientre. Y es cuando Dios le responde: hay dos naciones en tu vientre. Cuando crecieron, Rebeca tenía preferencia por Jacob, por Israel. En tanto el padre, Isaac, tenía preferencia por Esaú, la madre por el uno y el padre por el otro. Esaú, siendo primogénito, heredaría todas las bendiciones, pertenencias, heredades de su padre. Así que Jacob, que deseaba esas pertenencias, le compró a Esaú su primogenitura por un plato de lentejas que le preparó. Después, a los pies de la muerte de su padre, cuando ya estaba ciego, Jacob se viste de su hermano Esaú y hace que su padre ciego le ponga las manos de la bendición, y así le termina de robar la primogenitura a su hermano. Esaú se molesta y procura su muerte, pero muchos años después hicieron las paces. Sin embargo, sus historias de pelea trascendieron a sus personas y los conflictos fueron pasando a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos hasta las naciones. En una ocasión, este conflicto trascendió tanto que cuando Israel estaba saliendo de la tierra de Egipto para ir a su tierra, el pueblo de Esaú, o también llamado Edom, no los dejó pasar. Acompáñeme al libro de Números 20. Versículo 14. Vamos a leer hasta el 21. Envió Moisés, era el que estaba dirigiendo este viaje de Israel. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano. Está hablando de las naciones. Ahí no estaban vivos Jacob ni Esaú. Así dice Israel tu hermano: tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, y cómo nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto largo tiempo. Y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Posteriormente, cuando Babilonia estaba destruyendo Israel, Edom salió también a burlarse de Israel. Y el libro del profeta Abdías es completamente una disputa en contra de Edom. Entonces Edom le ha hecho mucho daño
a Israel en la historia de las naciones. Y hasta aquí todo parecería que la historia bíblica es acerca de un Edom malo, un Esaú malo. E Israel es el bueno, pero no. De hecho, Israel fue muy malo. Y por eso están en este punto. Por eso Malaquías les está reclamando, no está reclamando por ser personas buenas, está reclamando por ser personas malas. A lo largo de mucho tiempo Israel despreció a Dios e hicieron mal de muchas maneras, de las mismas maneras que los otros pueblos de alrededor hicieron también, porque el amor de Dios hacia Israel Padre y hacia Israel Nación viene del vientre, porque no se debía a las obras que hicieron Israel. Vamos a Deuteronomio 7. Deuteronomio 7:7. Dios le dice a Israel: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La razón por la cual Dios había amado a Jacob y había despreciado a Esaú no era porque Esaú fuera malo, ni tampoco porque Jacob fuera bueno. Dios se los dice acá: no los he escogido por ser los mejores. Es decir, que cuando Dios vio a todos los pueblos y vio a los más poderosos, a los más fuertes, a los más devotos, a los más vigorosos, ahí no estaba Israel. Israel estaba entre los peores pueblos, pero Jehová decidió amarlos. Por eso Dios recurre a esta historia bíblica para decirles: así los he amado. No los ha amado con bendiciones, sino que los ha amado con un amor eterno, porque el amor nace de Dios. Dios es siempre amor y no puede no ser amor. Dios es 3 veces santo, pero nunca se nos dice que Dios es santidad. Dios no es santidad, pero la Biblia sí nos dice que Dios es amor. Él es la naturaleza del amor, Él es el estándar del amor. Él es la razón por la cual dice Pablo en Corintios 13: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Dios es la razón por la cual el amor no cambia, ni se corrompe, porque Dios no cambia. Entonces, en los oídos de las personas que están escuchando, y Dios les dice: ¿en qué me cuestionas si con amor eterno te he amado? Porque no dependía que Israel hiciera algo o dejara de hacer, sino en cuanto Dios se había propuesto en sí mismo amarlo. Y eso puede relacionarse mucho con el amor de padre, porque el padre no puede saber lo que su hijo hará en el futuro. Si será bueno o será malo, si le corresponderá el amor o no se lo corresponderá, si amará a sus hermanos o los despreciará.
sino que el padre por decisión propia decide amar a su hijo. Y aún los malos padres o aquellos padres que no querían ser padres, en el momento en que saben de su concepción, de la concepción de un hijo, deciden amarlo. No saben hablar, no saben ver, no saben insultar, y el Padre ya ha decidido amarlo. ¿Cuánto más Dios, que de él procede el amor, decidió amar a Israel desde antes de todos los siglos? No venía ni requería las obras de Israel, porque Dios se propuso en sí mismo amar a Israel. Y esto es increíble porque Dios no cambia. Eso es una doctrina que se llama la impasibilidad de Dios. Dios no cambia, Dios no muta. Dios antes sí amaba y ahora no. Es decir, que por mucho que nos esforcemos porque Dios nos odie, Dios no nos va a odiar, porque desde antes de la fundación del mundo ya nos había amado. Y en eso descansa el reproche de Dios. Ustedes me cuestionan y me preguntan ¿en qué nos has amado? Yo siempre los he amado. Nunca los he dejado de amar y nunca los dejé de amar. Nunca los voy a dejar de amar. Siempre los he amado. Dios es la naturaleza del amor. Él es la fuente de todo el amor. Y como Dios no cambia, también podemos ver las manifestaciones del amor no solamente para Jacob, para Israel, sino también para Esaú. ¿Cómo podemos ver el amor de Dios a Esaú? Por medio de la justicia. Lo contrario del amor no es la justicia. De hecho, la justicia es la misma cara del amor. Un padre bien entendido de su hijo, si su hijo comete algún mal, lo corrige. Un buen padre, si su hijo tiene problemas con la justicia, lo entrega a las autoridades. Un padre, si tiene que testificar en contra de su hijo por amor a la verdad, lo haría. Porque sabe que la corrección y las consecuencias no pelean con el amor. De modo que para Esaú también hubo amor en forma de justicia. Versículo 4. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamará territorio de impiedad, y el pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Por lo cual, hermanos, el amor de Dios hacia Israel también puede verse en la justicia que recibirá Esaú. Porque Esaú hizo grandes males contra Jacob. No solamente entonces ve el amor que brota de Dios directamente hacia él, sino en cómo Dios le hace justicia a Israel. Con todo y todo, Israel nunca le hizo daño a Edom. Nunca le hizo una guerra injusta, nunca blasfemó como nación contra él, nunca hizo nada específicamente contra esa nación, contra su hermano. Así que era necesario que Dios diera el pago a Edom porque él sí hizo algo malo contra Israel. Eso es algo justo, eso es algo correcto. Y para este momento, para el momento que está viendo Malaquías, tal vez pueda ser relevante. Y es algo que nosotros también no podemos ver si lo leemos solo así. Porque en este momento, se recuerdan que Israel está llegando. Tiene pocos años de estar asentado en Canaán. Y muchos pueblos llegaron y estaban en contra de los judíos que estaban llegando. Y la mayoría dijimos que eran los samaritanos. Pero también estaban los edomitas, que para ese tiempo ya no eran edomitas, se llamaban idumeos. ¿Por qué? Para el tiempo,
Para el tiempo de los persas, los edomitas salieron a ver, como dice la palabra, ¿no? Salieron a ver cómo los conquistaban. Y después vinieron y conquistaron también a los edomitas. Y se llevaron al pueblo de Edom. Y se quedaron unos edomitas. Pero cuando regresó Israel, regresó también una parte de Edom. Y muchos otros pueblos regresaron a sus hogares, a sus casas. Pero durante ese tiempo también hubo mucho mestizaje. En ese tiempo del regreso, del retorno, los edomitas le hicieron la vida imposible también a los israelitas. Pero para ese tiempo, el pueblo de Ismael los había desplazado y a muchos los conquistó. Increíble, ¿no? Porque Jacob y Esaú eran hermanos gemelos, ¿no? De ahí vienen naciones. Pero el padre de Jacob y Esaú también tenía un hermano que se llamaba Ismael. O sea, era tío de Jacob y Esaú. E Ismael también tuvo una nación de hijos. Sus hijos fueron una nación. Pues estos hijos, la nación de Ismael, vivía a la par de Edom. Edom vivía al sur. Aquí estaba Israel y aquí estaba Edom. Y la nación de Ismael estaba acá. Y cuando vino la conquista de Babilonia, los ismaelitas vinieron y empezaron a robarle territorio a los edomitas y empezaron a conquistarlos y los conquistaban de acá. Y cuando llegó la plena deportación de los edomitas, los ismaelitas se tomaron todo el territorio. Y también mestizaron a muchos de los edomitas que se quedaron. Y cuando regresaron, los edomitas solo pudieron quedarse en la parte del norte. Y entonces con ese mestizaje ya se llamaron los idumeos. Y entonces viene Malaquías en ese problema que están teniendo con los edomitas, no solamente porque Israel está diciendo, está siendo mezquino con Dios reclamándole el amor, sino que seguramente hay intenciones detrás donde Dios le dice, tú estás cuestionando mi amor, pero yo todavía tengo un juicio pendiente con Esaú. Todavía los tengo que condenar por todos los males que les ha hecho. Y le dice al final, sea Jehová engrandecido, pero versículo 5, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de la tierra. Pues para ese momento sus ojos lo están viendo, porque ellos habían perdido la mayoría de su territorio. Sin embargo, el cumplimiento pleno de la profecía no había venido. Años después, hubo una revuelta. Se llamaba la revuelta de los macabeos. De hecho, hay un libro que se llama Macabeos. 4 libros que se llaman Macabeos, que no están en nuestras Biblias. Pero estos libros de los macabeos cuentan algunas de las historias de los judíos que hubo entre el profeta Malaquías y los 400 años después hasta el profeta Juan el Bautista. Esa historia, para nosotros en la Biblia, no hay nada. Sin embargo, hay unos libros y uno de ellos es el libro de los macabeos. Pues estos macabeos hicieron una revuelta contra el reino de los griegos, porque ya para este entonces los persas habían sido conquistados y estaban los griegos sobre ellos. Alejandro Magno, muere Alejandro Magno y viene la dinastía de los Seleucidas. Pues durante la dinastía del gobierno de los Seleucidas, los macabeos hicieron una revuelta y conocen a un general idumeo llamado Gorgias. Y esa es una de las referencias que todavía estaban los idumeos en ese territorio todavía. En el año 110 antes de Cristo, unos 200 años después de Malaquías, se levantó un rey judío llamado Juan Hircano I. Pues este Juan Hircano I, judío, conquistó Idumea. Según varias fuentes antiguas, como el historiador judío Flavio Josefo y el historiador griego Ptolomeo, Juan Hircano convirtió por la fuerza a los idumeos al judaísmo. Hay unas fuentes que dicen que circuncidó a todos los idumeos y los metió a Israel. Y Israel se metió a su tierra.
Hircano también capturó las ciudades de Adora y de Marisa, y después de someter a todos los idumeos, les permitió permanecer en su país mientras llegaba la circuncisión y estuvieran dispuestos a observar las leyes de los judíos. Y así, por el apego a las tierras de sus padres, se sometieron a la circuncisión y hacer que su forma de vida se conformara a la ley de los judíos. Y desde entonces en adelante siguieron siendo judíos, de la religión judía. Llegó un idumeo llamado Antípatro. Tal vez no le suene, pero él era padre de Herodes el Grande. Herodes, el que mandó a matar a nuestro Señor Jesucristo sin éxito. Pues este Antípatro era gobernador, llegó a ser gobernador de Judea. Se les volteó la tortilla. A los israelitas y los idumeos gobernaron. Y después Herodes el Grande, siendo idumeo, seguía siendo rey de los judíos. Y por eso los judíos estaban molestos con Herodes, porque Herodes era edomita. Bajo Herodes el Grande, la provincia de Idumea fue gobernada por él, y la región de Judea, y la región de Galilea. Sin embargo, la relación entre los judíos y los idumeos era tan grande que cuando Roma llegó a destruir a Jerusalén, los idumeos también salieron a la batalla. En el año 66 después de Cristo, en la primera guerra judío-romana, un líder celote, tal vez le suene celote, ¿no? Los guerrilleros de la época, un líder celote llamado Simón Bar Giora, atacó a los judíos conversos de Idumea y se unieron a los celotes mientras sitiaban el templo. Tanto los judíos como los idumeos se unieron contra Roma y Roma los aplastó. Y desde entonces los idumeos desaparecieron de la historia escrita. Dice el historiador Flavio Josefo que fueron 20,000 idumeos que salieron a la guerra y los 20,000 idumeos fueron masacrados por Roma. Y ahí se cumplió la profecía de Malaquías. ¿A qué viene toda esta historia? Esta es la trascendencia de la vida de Jacob y de Esaú y la trascendencia de la profecía de Malaquías. Porque para nosotros que estamos aquí reunidos, pareciera que la vida cristiana es solo yo, lo mío y todo lo que yo puedo entender. Sin embargo, el plan de Dios trasciende las fronteras, tanto de su amor como de su justicia, porque su justicia ciertamente llegará y los alcanzará. Ni un idumeo se salvó de la condena de Dios, de haber despreciado a su pueblo y de haberlo despreciado a él. Sin embargo, todos los judíos verdaderos se salvaron. Todos los judíos verdaderos sobrevivieron a la masacre de Jerusalén. ¿Quiénes judíos de Jerusalén se salvaron? Aquellos que escucharon la profecía de Jesús, que decía que cuando vieran al general ir contra la ciudad, fueran a los montes y corrieran y huyeran, porque nadie se iba a salvar. Y todos los judíos que se salvaron de Jerusalén eran judíos cristianos. Ningún idumeo, ningún judío no cristiano se salvó en Jerusalén. Se acabaron los celotes, se acabaron todas las sectas judías, excepto los judíos cristianos. De modo que la historia completa habla del amor y la justicia de Dios. Solamente aquellos que creen en Jesucristo serán salvos de la justicia. Tarde o temprano vendrá. Más temprano que tarde. No habrá forma que nadie se libre de ella. Solo hay una forma de librarse de la ira de Dios y es recibiendo su amor.
Acompáñeme a Romanos capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, separado de Cristo, por amor a mis hermanos judíos, los que son parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Acompáñeme al capítulo 11. Romanos 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoco a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de sus padres. Entonces, hermanos, ¿en qué nos ha amado Dios? En que nos ha elegido, y en que nos ha librado de la justicia, y en que nos ha escogido para Él. Así que en cuanto al evangelio y en cuanto a la elección, nosotros somos amados en Cristo Jesús. Señor, por tu causa hemos sido elegidos, no por nuestras obras ni por nuestro desempeño,
sino porque depende de quien elige, y el amor viene de ti, Señor. Hoy, Señor, nos alegramos y nos gozamos en la elección que es confirmada en nuestros corazones, porque cada uno de nosotros puede dar testimonio que el amor está en cada uno. Cada uno de nosotros puede dar testimonio de que el amor de Cristo ha abundado. Te pido, Señor, que si hay algunas dudas podamos entregarlas a ti antes que éstas florezcan en nuestro corazón y dudemos de tu amor. Por estas y otras peticiones te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.